Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Soy el profesor José Antonio Arenas Hernández. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. ¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Rodal y los acompaño en esta sesión. No sin antes recordarles que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que mantener el cuerpo sano. Héroes, un encuentro con su pasado. Es el título de nuestra sesión y es porque en esta ocasión vamos a hablar de cómo escribir un texto biográfico y para ello tendremos el gusto de contar con la participación del doctor Pedro Ángel Palou García, quien es especialista en literatura hispánica y lingüística, además de ser autor de novelas, ensayos literarios y crónicas históricas. El doctor Palou nos hablará acerca de cómo elegir personajes para biografías, pues en la historia de la humanidad hay quienes tuvieron y tienen un papel preponderante y esas vidas hay que contarlas. Conozcamos un poco más a nuestro invitado, un poco de su trayectoria en el mundo de las biografías. Hola, a lo largo de mi trayectoria como escritor he trabajado muchísimo el tema de la biografía, ya sea la biografía propiamente o muchas veces la biografía novelada, en algo que yo llamo narrativa sin ficción o ficción documental. Nuestro aprendizaje esperado en esta sesión es escribir un texto biográfico y el propósito, elegir personajes para biografías. Al momento en que requiramos concentrarnos en escribir una biografía sobre un personaje, pues debemos elegir uno. Podemos pensar en cómo este personaje ha influido en la historia, en la sociedad, en su época, o cómo ha sido su aportación o relación con aspectos políticos, sociales, científicos, artísticos, deportivos, entre otros. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Entremos en materia. A lo largo del tiempo han existido acontecimientos que reflejan la grandeza de nuestro país y para que esto sucedieran debieron intervenir personajes que a la postre dejarían huella. Personajes con su propia historia, pero ¿cómo sería posible conocerla? Bueno, esto lo podemos lograr consultando sus biografías. Normalmente quienes se encargan de escribir las biografías son investigadores o escritores que desean saber de la vida de determinado personaje o que han descubierto información nueva. Esto con base a una investigación exhaustiva. Ustedes quizá, durante su vida escolar o por gusto, han leído o transcrito la biografía de algún personaje, ya sea porque lo admiran o porque se lo solicitaron de tarea. ¿Se han fijado en el tipo de redacción? Tiene algunos aspectos relevantes. Elaborar una biografía es un trabajo que debe hacerse con detenimiento, pues de una forma precisa y objetiva necesitan plasmar información distintiva y verídica del personaje en cuestión. Estas pueden ser de extensión larga o corta. Esto depende de los aspectos de la vida que se quieran abarcar o de la información con la que se cuente. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Veamos la siguiente imagen. ¿Logran identificar el personaje? Es un héroe mexicano. ¿Y que le llamaban? ¡Ah! El padre de la patria. Correcto. Se trata de Miguel Hidalgo y Costilla. Nació en 1753 y murió en 1811. Y lo relacionamos automáticamente con la historia de la independencia de nuestro país. Como pudieron observar, al momento de seleccionar un personaje, los 3 datos anteriores son necesarios de investigar y colocar en una biografía. Fechas de nacimiento y muerte, relación con acontecimientos destacados. Solo para empezar, pero para poder hablar un poco más y adentrarnos al mundo biográfico, conozcamos la opinión de nuestro especialista invitado sobre la importancia de las biografías. Cada generación debe revisar a los personajes más importantes de su historia.
Lo que se dijo en el siglo XIX sobre Sor Juana no es lo mismo que lo que digamos de ella, por ejemplo, en 2020, cuando el discurso feminista, el discurso sobre la sexualidad transaccional ha cambiado radicalmente. Incluso el discurso postcolonial. Leer a Sor Juana de nuevo, sí, pero también revisitar su vida de nuevo, es una tarea que nos corresponde en esta generación, como le correspondió, por ejemplo, a la generación de Amado Nervo, que fue quien la rescató para la literatura mexicana. Este es un ejemplo, pero podemos pensar también en los héroes que los días 15 de septiembre llamamos héroes que nos dieron patria. Revisitar a Hidalgo, a Juárez, en mi caso a Zapata, Morelos, Porfirio Díaz. Ha sido una tarea muy importante porque entonces los nuevos lectores pueden entender no las razones del héroe, sino las condiciones del hombre. Los seres humanos no tenemos conciencia histórica mientras estamos viviendo. Vivimos hacia adelante y solo reflexionamos nuestras vidas hacia atrás. Es el historiador y el biógrafo quien le da coherencia a una vida y quien otorga una estrategia narrativa. Como escucharon, la biografía nos permite entrar en cercanía con el personaje, reconociendo su labor, su importancia y sus aportaciones. Vamos a mostrarles una herramienta muy útil para organizar la información y poder elegir con mayor claridad a un personaje para hacer una biografía. Usemos la siguiente tabla. Nuestra tabla contiene una columna titulada Personaje, donde escribiremos el nombre de nuestros candidatos. En el área de características tenemos 3 divisiones. ¿Lo conozco? Es importante conocer su vida y a qué ámbito pertenece. Nombrarlo. Al ir respondiendo a estas preguntas por cada uno de nuestros candidatos, podemos ir decidiendo a cuál elegiremos, cuál nos convendría, sobre todo por el interés que nos despierte. Claro, un consejo es que piensen bien de quién les gustaría saber más, para que el tiempo de investigación que realicen para hacer su biografía corresponda a lo que a ustedes les interese más. En los próximos minutos descubrirán la utilidad de esta tabla. Escuchemos ahora lo que nos tiene que decir el escritor Pedro Ángel Palou acerca de los aspectos que se deben considerar para elegir un personaje y posteriormente crear su biografía. Primero trabaja la ambigüedad. Todos aquellos momentos o datos de la historia del personaje biografiado que no podemos entender. ¿Por qué actuó de determinada manera y no de otra? Por ejemplo, Zapata no quería que se moviera una sola coma del Plan de Ayala. Y sin embargo, fue capaz de permitir la ejecución, el fusilamiento de su maestro, Otilio Montaño, quien fue precisamente quien redactó el Plan de Ayala. Penetrar en esas zonas oscuras del personaje es fundamental para entender, digamos, la imagen completa de ese personaje que uno va a biografiar en el contexto en el que se mueve. No solo el contexto histórico, sino muchas veces el contexto de ese mismo instante al que nos estamos refiriendo. Muchas gracias. Información interesante que debemos tomar en cuenta. ¿Recuerdan la tabla que elaboramos hace unos instantes? Pues ha llegado el momento de utilizarla. Veamos las siguientes imágenes y agreguen los datos en la tabla con la información que se nos presenta. Estas personalidades han hecho aportaciones trascendentales. El norteamericano Thomas Alva Edison patentó la bombilla eléctrica, es decir, lo que hoy conocemos como foco. El escritor colombiano Gabriel García Márquez fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Y por último, el dramaturgo inglés William Shakespeare, uno de los escritores más importantes de toda la literatura universal y quien escribiera, entre muchas, Romeo y Julieta, Hamlet y Sueño de una noche de verano. Estos personajes trascendieron, pues sus aportaciones siguen siendo de gran valía en la actualidad. Ahora bien, ¿creen que sea importante conocer su vida? ¿Cómo lograron sus metas? ¿Con cuáles obstáculos se enfrentaron? Es decir, conocer sus biografías. A mí me encantaría conocerlas y saber más de quiénes han aportado algo a la humanidad. Consideren que también existen las autobiografías.
es cuando el propio personaje en cuestión se encarga de escribir y narrar su propia vida. Mientras que en la biografía el autor es ajeno al personaje del que se va a escribir. El autor tiene que realizar una amplia investigación para poderla llevar a cabo. Pero, ¿qué pasa si el personaje que se quiere investigar no tiene mucha información o es difícil encontrar datos o entrevistar a personas que lo hayan conocido? Sobre ello nos va a hablar nuestro especialista, si es posible elaborar una biografía de un personaje no muy conocido. Por supuesto, también podemos hacer la biografía de un personaje no reconocido o no conocido. Muchas veces a lo largo de la historia, incluso a nivel familiar, puede haber algún personaje que es tremendamente interesante para la historia de esa familia. No tiene que ser una persona famosa. Tú puedes, por ejemplo, escribir la historia de tu abuelo, que no necesariamente es una persona reconocida, pero su trayectoria, su vida, puede influir enormemente en las siguientes generaciones de tu familia. No es lo mismo que escribir una memoria o una autobiografía, porque esa está enfocada a ti como narrador. Aquí estamos hablando de cómo podemos entender la vida de una persona que no necesariamente es famosa. Los requisitos serían los mismos: conseguir documentos originales, si hay gente que sobrevivió y que vive y que podamos entrevistar, ir a entrevistarlos, cartas, diarios, si alguna vez salió en el periódico o no, porque puede ser alguien nada reconocido cuyo nombre no apareció en los periódicos. Entonces tenemos que hacer una cronología de su vida a través de lo que podamos rescatar. Eso se ha hecho mucho, por ejemplo, con sobrevivientes del Holocausto. Gente que no era famosa antes del libro, pero cuya historia es una historia esencial porque sobrevivieron, por ejemplo, a un campo de concentración. Entonces, quien hace la biografía hace también un gran esfuerzo porque esa historia singular, particular, tenga algo de universal. Las biografías requieren tiempo, dedicación y esfuerzo. Para ello, recurrimos a registros y podemos identificar 4. El oral, escrito, formal e informal, mismos que se utilizan en algunos tipos de texto. Ahora nos surge la siguiente pregunta: ¿en las biografías se ocupa el mismo lenguaje o puede variar? Veamos lo que nos dice Pedro Ángel Palou. Una pregunta interesante es ¿en qué lenguaje se debe escribir una biografía? Porque es una pregunta que nos tenemos que hacer con todo texto narrativo. ¿Cuál es el tono? Hay que cuidarse mucho de la hagiografía. La hagiografía es el nombre que se le daba a las vidas de santos, que tenían una estructura muy particular en la Edad Media y el Renacimiento. Y se trata de ensalzar la figura a un grado de convertirlo en un ser milagroso, digno de ser santificado por la Iglesia. El biógrafo contemporáneo tiene que cuidarse enormemente de un tono hagiográfico. Tiene que ser objetivo. Tiene que intentar que también no haya esto que llaman el síndrome de Estocolmo, es decir, no ser secuestrado por tu personaje y terminar hablando con su voz. Sin embargo, el tono debe ser un tono cercano. Estás contando la vida de una persona. Es una vida importante, es una vida que quieres resaltar. Por lo tanto, hay que tener una especie de curioso equilibrio entre lo objetivo y lo íntimo o muy personal, sin caer nunca en el ensalzamiento o la adulación gratuita. Si encuentras incluso un momento que puedes documentar que contradice la imagen del personaje, hay que meter esa anécdota, ese momento en la biografía. No temas que tu personaje tenga contradicciones. Todos los seres humanos nos contradecimos. Decía Walt Whitman, soy multitudes, me contradigo. Esas contradicciones pueden ser más interesantes que pensar en una biografía simple, lineal, en donde todo sea muy entendible. Entonces, una vez seleccionado el personaje, deberemos escribir su información con palabras conocidas por la mayoría de los hablantes o para el tipo de público al que vaya dirigida la biografía. Imaginen cómo hacer la biografía de Josefa Ortiz de Domínguez para las niñas o niños y cómo hacerla para universitarios. El lenguaje y la forma serían distintas.
Veamos la siguiente información sobre el propósito de nuestra sesión, cómo elegir a un personaje para hacer una biografía. La biografía es un texto narrativo expositivo, lleva un orden cronológico y se narra en tercera persona. Debemos tomar en cuenta su vida personal, sus obras más conocidas, los logros profesionales e influencias en otros personajes y el contexto histórico-social, es decir, la época. Profesor, pues hasta ahora el escribir una biografía parece sencillo, pero ¿cuáles son los problemas más comunes a los que nos podemos enfrentar? Muy buena pregunta, Enrique. Veamos qué nos dice al respecto nuestro invitado. Cuando escribimos una biografía, el primer problema es establecer una cronología fidedigna. Todas las fechas que nos parezcan importantes. El segundo problema es, una vez establecida esa línea del tiempo, investigar en estos huecos que la historia deja. No lo que ya sabemos, no lo que ya está, digamos, casi grabado en piedra del biografiado, sino todos esos momentos en que no conocemos la respuesta. Sea porque hay zonas oscuras de la vida de esa persona, por ejemplo, no sabemos en el caso de Pancho Villa, salvo que se fue después de haber dejado la hacienda intentando proteger a la hermana del hacendado y del derecho de pernada, y encuentra esta banda de forajidos, de avijeros, robavacas, cuyo jefe es el verdadero Pancho Villa. Y este personaje, que todavía se llama Doroteo Arango, se une a esta banda de forajidos, pero no sabemos mucho qué pasa en esos años. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Morelos, que se vuelve arriero en Apatzingán, que va y viene entre Apatzingán y Acapulco, pero tampoco sabemos mucho de esa vida, tenemos que especular, hasta que, obviamente, se une a la Revolución de Independencia y al cura Hidalgo. Estos momentos son los momentos más interesantes para el biógrafo, encontrar los huecos de la historia e intentar llenarlos a través de otros documentos, otros actores de la época y la propia investigación histórica. Esperamos que la respuesta del Dr. Palou les haya ayudado a despejar esa duda. Bien, con la información que ya tenemos, es oportuno cumplir el siguiente reto. Piensen en dos personajes que más les agraden. Tomen su cuaderno para elaborar la siguiente tabla con 5 aspectos que nos apoyarán a elegir nuestro personaje y realizar nuestra biografía. En la primera columna escribiremos el nombre del personaje y debajo, vida personal, obra, logros, influencias y contexto histórico o social. En la segunda columna, los aspectos para dar respuesta a los rubros anteriores, colocando en vida personal, lugar y fecha de nacimiento, estudios y grado académico u otras actividades. Con lo que respecta a obra, anotaremos si tiene escritos conocidos o cuál ha sido su trayectoria respecto a su aportación. En logros colocaremos los objetivos específicos alcanzados por el personaje. Las influencias las complementaremos con los personajes que el personaje haya declarado fueron su inspiración. Y por último, el contexto histórico o social. Escribiremos la época y acontecimientos relevantes que les tocó vivir. Un aspecto esencial para la escritura de una biografía es el dedicarle el tiempo suficiente a la búsqueda de información, buscar fuentes confiables y organizar toda la información recabada. Vamos a ver qué otro consejo nos da nuestro experto. Para escribir una biografía, como para escribir cualquier texto histórico, lo primero que hay que preguntarse es si hay material directo. Bibliografía primaria se le llama, es decir, textos escritos por la persona biografiada, hablados, videos, grabaciones. Por ejemplo, en el caso de Zapata no hay grabaciones prácticamente de él, pero sí de muchos generales e incluso de su esposa Josefa Espejo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana. Entonces hay que ir y escuchar a esas fuentes primarias, cartas, diarios. Las fuentes secundarias son gente que ha escrito trabajando con esas fuentes primarias, normalmente otros biógrafos u otros historiadores. Muchas veces en las biografías hay que encontrar un balance. Entonces, por ejemplo,
Lázaro Cárdenas, otro de los personajes que yo he trabajado como novelista biográfico. Hay muchas biografías de derecha que buscan destruir la imagen de Lázaro Cárdenas, y hay muchas biografías de izquierda, vamos a llamarlas así, que buscan ensalzar la biografía de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo encontrar un punto medio en el que el lector encuentre también la verdad? Y esta es la pregunta esencial. Los textos a los que nos tenemos que referir cuando escribimos una biografía tienen que ser fidedignos, tienen que ser comprobables y no podemos inventar. Ese es uno de los riesgos más grandes cuando estás en el límite entre la biografía tradicional y la novela, porque tienes la tentación de novelar, de ficcionalizar. Y sobre todo los personajes históricos, si los vas a usar en novela, les hace mucho daño a la imagen pública, a la construcción, digamos, de un imaginario colectivo, social. Les hace mucho daño la mentira. El biógrafo debe de pensar que sus fuentes tienen que ser fidedignas. No olviden revisar fuentes primarias y secundarias. Profesor, tomando en cuenta todo lo visto y respondiendo al reto, yo ya tengo mi personaje para llenar la tabla vista previamente. ¿Quieren saber quién es? ¡Corre video! José María Morelos nació en Valladolid el 30 de septiembre de 1765. De familia muy humilde, se recibió como sacerdote en 1797. Fue párroco de Carácuaro, en la Tierra Caliente. Conoció las necesidades de los indígenas y procuró siempre ayudarlos. En octubre de 1810, al conocer que Hidalgo se había levantado en armas contra el gobierno virreinal, fue a ofrecerle sus servicios. Morelos dio muestras de su genio militar, talento político y compromiso con la causa de los pobres, indígenas, afroamericanos y castas. Conquistó la mayor parte del sur y el centro del territorio novohispano, con el auxilio de brillantes colaboradores como Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Prohibió el pago de tributos y diezmos, suprimió la esclavitud y evitó que la insurgencia se convirtiera en una guerra de castas. De todos los líderes insurgentes, fue el que tuvo más claro que se debía constituir una nación nueva, independiente y soberana. Morelos convocó al Congreso de Anáhuac, que se inauguró en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, donde presentó sus sentimientos de la nación. Este texto condensa el ideario insurgente, libertario, igualitario y justiciero de Morelos. Oh, vamos a animar al gran Morelos. José María Morelos es un personaje que me llama mucho la atención por el compromiso que tenía con el pueblo. Muy buena elección, Enrique. Ahora vamos a ver cómo quedó tu tabla. José María Morelos y Pavón. Vida personal. Nació en Valladolid el 30 de septiembre de 1765. Fue ordenado sacerdote y nombrado párroco de Carácuaro. Obra, Sentimientos de la Nación. En ese texto se muestra el ideario insurgente, libertario, igualitario y justiciero de Morelos. Logros. Conquistó la mayor parte del sur y centro del territorio novohispano con ayuda de Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Se ve bastante bien. Sigamos. Influencias. Correspondía a los mismos ideales de Miguel Hidalgo y Costilla. Contexto histórico o social. 1810, al inicio de la Guerra de Independencia. Muy bien, esta información nos aporta un panorama general de lo importante que es este personaje. Pues ahora es su turno. A partir de lo expuesto en esta sesión, seleccionen a su personaje y una vez que tengan la información necesaria, llenen el cuadro anterior. Recuerden, uno puede encontrar muchísima información, pero ¿cómo saber con qué quedarse y con qué no? Hay datos que deben resaltarse que son imprescindibles y de esto nos habla de nuevo nuestro invitado. No hay una receta para pensar y escribir en una biografía qué datos se deben resaltar más. La infancia en unas biografías es muy importante, pero no siempre.
Y además no siempre tenemos datos fidedignos sobre la infancia. Lo público, lo que todos sabemos, puede ser muy interesante, pero no necesariamente es lo que más puede resaltar las decisiones del personaje, porque el biógrafo está todo el tiempo pensando por qué mi personaje hizo esto y no hizo lo otro. ¿Por qué, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, en plena Segunda Guerra Mundial, después de haber expropiado el petróleo, decide que el sucesor presidencial sea Ávila Camacho, un moderado, o incluso un moderado de derecha, cercano a la Iglesia Católica por su esposa, y no a su maestro, el general Múgica? Esa decisión hay que ponderarla en el contexto histórico. De hecho, se la preguntaron muchas veces a Lázaro Cárdenas ya mayor y siempre le dio la vuelta. Entonces hay que encontrar por qué, temeroso de la posible intervención norteamericana, el presidente Cárdenas dice cómo hacer que los logros ya obtenidos, particularmente el suelo y el subsuelo como propiedad de los mexicanos, se sostengan a lo largo de las siguientes décadas. Ávila Camacho es entonces una salida a esa pregunta central de los logros de sus 6 años de gobierno. Entonces nunca hay una fórmula, nunca hay algo más importante que resaltar en una biografía. Cada biografiado tiene una vida muy particular que hay que resaltar. Estamos llegando al final de esta sesión. Recapitulemos. Para realizar la elección de un personaje, para escribir su biografía, es necesario tomar en cuenta su vida, escritos que hizo a lo largo de su vida, logros que obtuvo, si su persona influyó en otra y de qué manera, el contexto social que rodeó al personaje. También conocimos que no necesitamos ser especialistas para escribirlas, sin embargo, debemos agotar todas las fuentes confiables de información posibles para obtener datos fidedignos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado fue: escribe un texto biográfico con el propósito de elegir personajes para biografías. ¿Ustedes creen que lo logramos? Yo creo que sí, pero como en todo, lo debemos poner en práctica para que forme parte activa de nuestro aprendizaje. Fue un placer contar en la sesión de hoy con las intervenciones del Dr. Pedro Ángel Palou García. Sus respuestas y recomendaciones fueron de suma importancia. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento por su tiempo y disposición para compartir su experiencia en la escritura de textos biográficos.